me tengo que agachar así. A ver. Bueno, nada, mi nombre es Tomás Roca, yo vengo de Gran Canaria, trabajo en Vitas Las Palmas y bueno, antes que nada quería agradecer a los organizadores del curso por la invitación. La verdad que llevamos 3 años para poder acudir, que no pude las 2 últimas ediciones y súper agradecido. Pues a mí me toca hablar de las lesiones de la rampa meniscal y antes de empezar quería preguntar aquí quién incorpora la visión de la rampa meniscal en todas sus reconstrucciones de ligamento cruzado anterior. ¿Quién no sabe lo que es una rampa meniscal? Está bien. Vale. Bueno, pues a ver si yo les aporto aquí un poquito de información acerca del tema. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés con esta charla. Y bueno, para hablar un poquito de la rampa meniscal, les comento rápidamente la historia. Son un tipo de lesión que se describió desde el 88. Strobel la describe como una lesión de la unión menisco-capsular en la parte posterior del menisco medial que están asociadas al ligamento cruzado anterior. Pero es verdad que desde el 84 hay algún artículo que describe este tipo de lesiones y nombra una cosa que es importante, que es que para ver este tipo de lesiones hay que buscarlas y hace falta meternos en el compartimento posteromedial porque si no, no las vemos. Y esta es la diapositiva para mí más importante de la presentación porque esto nos va a decir qué tenemos que reparar durante nuestra cirugía. La rampa meniscal tiene 2 partes. Una es la parte que vemos ahí, que es la unión menisco-capsular, ¿vale? Que es la parte superior que veríamos de la rampa, y la otra parte es el fascículo menisco-tibial, que es la sujeción que tiene el menisco a la tibia y es lo que verdaderamente restringe esa traslación anterior del menisco. Y todo esto tiene una relación con el semimembranoso, que como sabemos tiene una expansión, ¿vale?, hacia el menisco, por lo tanto, si hay una lesión de la cápsula posteromedial, pues puede haber cierta inestabilidad anteromedial de la tibia. En cuanto a la función de la rampa, ¿vale? La rampa tiene una función estabilizadora del menisco medial, evita la traslación tibial anterior porque ese menisco sujeta también la tibia hacia adelante y por lo tanto las consecuencias de la lesión de la misma pues puede aumentar la traslación tibial anterior y dar una inestabilidad anteromedial. Como vemos aquí, si se rompe aquí la unión del menisco con la cápsula, pues la tibia va a desplazarse hacia adelante, por lo tanto nos va a generar una inestabilidad anterior en nuestras lesiones de ligamento cruzado anterior. Y esto es lo que veríamos, ¿vale? Aquí vemos una lesión, al parecer, inestable del menisco medial, del cuerno posterior, pero si nos metemos en el compartimento posteromedial vemos una lesión de la rampa completa. La parte de abajo sería la tibia, ¿vale? Lo de atrás es la cápsula y vemos ahí la disrupción total del menisco con la cápsula. En cuanto a la epidemiología, son lesiones relativamente frecuentes, incluso en el 25% de los casos, es decir, 1 de cada 4 lesiones de ligamento cruzado anterior pueden tener una rampa meniscal. Están más asociadas en el sexo masculino, gente joven, bueno, menor de 30 años, y en casos de revisión, ¿vale? Por lo tanto, en estos casos tenemos que, sobre todo, estar pendientes para buscar este tipo de lesiones. También en lesiones crónicas, ¿vale? Esa inestabilidad crónica de la rodilla puede aumentar la prevalencia de estas lesiones. En casos que tenemos una lesión combinada del menisco lateral y, sobre todo, cuando vemos una diferencia de laxitud entre las rodillas de más de 6 milímetros, es decir, cuando el Lachman está más elevado, más aumentado de la cuenta. ¿Es posible el diagnóstico preoperatorio? Pues bueno, en cuanto a la exploración física, el dolor del compartimento medial es muy inespecífico, no podemos saber que hay una rampa por una lesión por un dolor en el compartimento medial, pero aquí pongo esto, que me lo inventé, que se llama megalachman, que significa que es un Lachman más severo, ¿vale?, de lo normal. Ahora se los muestro en el siguiente vídeo. ¿Vale? En estos pacientes que vemos en consulta se puede ver, pero sobre todo cuando está anestesiado, vemos este Lachman que es mucho más evidente que otros, pues ahí podemos sospechar que puede haber una lesión menisco-capsular. Y esto en un estudio de Andy Williams y Andy Amis hicieron un estudio biomecánico en el que veíamos que a 30 grados, ¿vale?, a 20-30 grados de flexión, que es en el que hacemos el Lachman, la parte que más laxitud tenía era cuando se lesionaba el ligamento cruzado anterior y se producía una lesión de la rampa meniscal. Y esto, si se fijan, aquí a 90 grados, ahí está, pues la diferencia de laxitud no es tan grande. Entonces, por lo tanto, vamos a ver que en el cajón anterior no hay tanta diferencia, pero en Lachman vamos a tener un Lachman un poquito más severo cuando hay lesiones de la rampa. En cuanto a la resonancia, hay ciertos signos directos, ¿vale? El signo más específico es la señal lineal en la parte posterior del menisco medial. Vemos esta línea blanca, ¿vale?, en la unión del menisco con la cápsula. Y luego hay una serie de signos indirectos que, como ya conocemos, pues el más frecuente es el edema óseo en la meseta posterior medial, como vemos ahí, ¿vale? No todos los edemas óseos tienen rampa, pero la mayoría de las rampas tienen edema óseo en la resonancia.
Pero ¿cuál es el diagnóstico gold estándar? Pues por supuesto, la artroscopia. Hay que ver la lesión porque lo otro simplemente nos da cierta sospecha. Entonces, lo que queremos hacer es meternos en el compartimento posteromedial. ¿Cómo lo hacemos? Debajo del ligamento cruzado posterior, aquí donde vemos, pues forzando un poco el valgo y quizás en cierta extensión, nos vamos a meter por ahí y así accedemos al compartimento posteromedial y vamos a ver directamente la rampa meniscal, que sería toda esta parte, ¿vale? Esto es una rampa sana. Haciendo extensión y rotación interna y externa, a veces podemos ver cómo esta zona se separa. Incluso con una aguja podemos palpar, porque hay ciertas lesiones que han cicatrizado y que no las vamos a ver. En este caso, ahí vemos una lesión de la rampa, ¿vale? Vemos una lesión que estaba intentando cicatrizar, pero vemos ahí cierta lesión. Entonces, si vemos una lesión de la rampa, ¿qué hacemos? Tratarla. Hay cierta controversia en este tema, ¿vale? Hay gente que dice que las lesiones incompletas de la rampa meniscal no hay que tratarlas. Pero hay varios estudios, ¿vale? Sobre todo biomecánicos, que te dice que restituir, como este que les enseñé antes, que una vez que reparamos la rampa y reconstruimos el ligamento cruzado anterior, volvemos casi al estado nativo del ligamento cruzado anterior. Y luego hay series de casos, ¿vale?, en el que no se reparaban lesiones estables y hay un tercio de complicaciones, sobre todo en asas de cubo a largo plazo. Por lo tanto, la recomendación suele ser tratarla. Y en cuanto al tratamiento, ¿cómo las reparamos? Pues bueno, aquí cada uno puede elegir su punto de vista. Hay gente que le gusta repararla por el portal posteromedial, por delante, entonces de esto vamos a hablar ahora un poco. Un tipo de reparación puede ser por el portal posteromedial, ¿vale? Como vemos aquí, palpamos la lesión y con un sistema de pasador de sutura indirecto, como son de hombro, ¿vale? Esto al principio puede costar un poco, pero si estás habituado a cirugía de hombro no es tan complicado, pues pasamos el pasador de sutura y anudamos la lesión desde el portal posteromedial. Lo mismo se puede hacer en este caso con PDS, ¿vale? En el otro caso usaba una sutura de alta resistencia. Y como los cirujanos de rodilla a veces no nos hacemos con los pasadores de suturas de hombro, pues estudiaron si era seguro reparar las rampas meniscales con sistemas de sutura todo dentro. Y se vio que era seguro, ¿vale? Pero que sobre todo la importancia de esta reparación eran estas suturas inferiores para coger el fascículo menisco tibial. Vieron también la distancia que había de la poplitea y se vio que era seguro hacerlo. Un ejemplo de este tipo de reparación es esta. Aquí vemos una lesión de la rampa meniscal y el primer punto se da la cápsula para después darlo en el menisco y así ya reparamos en parte la parte menisco-capsular y luego, como nombraban ahí, es importante la parte inferior. Y para comprobar esto, pues en el 2023 nos dieron una beca de la EA y con Simone Perelli pues decidimos pues estudiar esto. Hicimos un estudio anatómico y queríamos ver cómo se ve la reparación del menisco con los dos tipos de sutura. Reparamos meniscos con la parte del pasador de sutura y reparamos el menisco también con el pasador de sutura todo dentro. Entonces hicimos 10 rodillas de cada. Y lo que hicimos fue esto, reproducíamos una lesión de la rampa. Fíjense aquí, una lesión completa. Y aquí el cadáver tiene el LSA intacto. Fíjense cómo se desplaza la tibia hacia adelante solo con haberle hecho una lesión de la rampa, con el cruzado intacto. Y al reparar esa lesión, la reparamos, en este caso con el gancho. En este caso le dimos 2 puntos. Y fíjense ahora, lo mismo con la reparación, la traslación tibial anterior que hay. Apenas se mueve la tibia hacia adelante. Pues lo mismo hicimos con la sutura todo dentro. Pues después abrimos las rodillas y revisamos esto. Aquí fíjense, la reparación con el hook se veía la parte de arriba, que es la parte menisco-capsular, que se veía muy bien, pero veíamos que el fascículo menisco-tibial era muy difícil cogerlo. De una de las 10 rodillas conseguimos coger la parte inferior, incluso cuando piensas que has agarrado suficiente menisco. Aquí vemos lo mismo, ¿vale? ¿Ves? Como la parte inferior, ¿vale? No conseguíamos coger ese fascículo menisco tibial. Y en este caso la reparación Lindsay pasaba algo parecido. La parte de arriba estaba bastante sujeta, pero no del todo. Se veía que había cierta disrupción en la parte menisco-capsular, pero la parte inferior, como mostraba el artículo de Andy Williams, pues estaba perfecta. El fascículo menisco tibial lo habíamos sujetado perfecto, dándole un punto al menisco y un punto a la cápsula. Ahí vemos otro caso, ¿vale? Vemos la parte menisco-capsular un poco más abierta y por debajo estaba perfecto, ¿vale? Entonces, pensamos, porque hicimos 10 de cada, dijimos, oye, lo estamos haciendo bien, lo podemos hacer mejor y pedimos otra beca para hacer 10 rodillas más.
Y bueno, y eso ya lo acabamos de terminar y estamos en ello. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Aquí les muestro un caso, por ejemplo, de un paciente que yo sospechaba que tiene una lesión de la rampa. Vemos un menisco que aparentemente está estable, pero paciente futbolista, joven, 20 años, edema óseo y señal lineal en el menisco medial. Pues digo, oye, yo creo que la rampa la va a tener. Entonces, me esforcé un poco y creo que palpé más de la cuenta y el menisco empieza a venirse. Por lo tanto, hay cierta inestabilidad del menisco. Y para revisar bien la lesión, le hice un pie crusting. Y a raíz de que le hago el pie crusting, ahora palpamos el menisco y se ve bien cómo hay más inestabilidad. Y esta lesión, cuando nos metemos en el compartimento posterior-medial, vemos que efectivamente tiene una lesión de la rampa meniscal ahí completa. Entonces, lo que hicimos fue depridar, lo que hago ahora, ¿vale? Después del estudio que hicimos, depridamos la lesión y le damos puntos con el pasador de sutura. Ahí le doy uno, ¿vale? Lo anudamos, nos dio para dar otro y en este caso pues nos dio para dar 3 puntos, no siempre se puede, pero dimos 3 puntos de sutura. Dice, oye, pues ya he reparado la rampa, la verdad que con esos 3 puntos la lesión se quedó súper bien. Pues bueno, cuando la miramos de delante se ve ahí la lesión, pero yo creo que ahora lo correcto es palpar el menisco y lo que hacemos, palpamos el menisco y si vemos que el menisco se viene desde debajo, ¿vale? Ahí se ve que el fascículo meniscotibial no está sujeto. Por lo tanto, ahora no hay que quedarnos conforme con este tipo de reparación y lo que hacemos es añadirle una sutura todo dentro, inframeniscal, para ya sujetar también ese fascículo meniscotibial. Por lo tanto, hacemos una reparación híbrida. Y ahí al terminar se ve el efecto como el menisco baja y ya al palparlo se ve que efectivamente el menisco ya está estable del todo, ¿vale? Entonces este es un claro ejemplo de la importancia de sospechar la lesión, revisar bien el compartimento posterior-medial y reparar bien la lesión por detrás y si hace falta pues también por delante. Entonces, ¿ya a esto le añadirías algo más? Pues bueno, se ha demostrado que la tenodesis anterolateral pues disminuye el riesgo de reoperación, ¿vale? De la rampa porque aumenta la supervivencia de la misma. Por lo tanto, si hacemos una reparación meniscal o el paciente tiene la indicación, pues lo normal es que esté indicado también hacer una tenodesis. Pues nada, para llevar a casa, las lesiones de la rampa meniscal hay que buscarlas y tratarlas si queremos una rodilla estable. Hay que incorporar la visión del compartimento posterior-medial en todos nuestros ligamentos cruzados anterior. La importancia de la sutura inferior, si está indicado asociar una tenodesis anterolateral para proteger nuestra reparación y prueben a explorar la rodilla tras reparar la rampa, ¿vale? Sin hacer el ligamento cruzado. El paciente que tiene una rampa, le exploran el Lachman, le reparan la rampa y al explorarlo verán que la rodilla va a ser mucho más estable sin tener que hacer el cruzado, para que vean la importancia de la reparación de la misma. Así que nada, ahí también hace buen clima.